Muy bien, entonces el día de hoy en el curso de Física Jóvenes vamos a continuar con la segunda parte de electrodinámica. Ya la semana pasada hicimos la primera parte. En esta parte nosotros vamos a conocer lo que es la ley de Ohm. Como ya le mencioné la semana pasada, un circuito consta de tres partes principales que son pues la fuente o batería, puede ser una pila, el conductor eléctrico, ¿no? Usted sabe que una pila tiene dos polos, positivo y negativo, ¿no? Un conductor eléctrico y por último un artefacto que es, digamos, utilizado para que funcione con esa energía que, digamos, entrega la pila. Bueno, no olvidar pues que la corriente convencionalmente va a salir del polo positivo, ¿no? Ahí está la intensidad de corriente saliendo por el polo positivo, convencionalmente hablando, ¿no? Sale por el positivo, llega al foco y luego regresa al negativo. Cuando llega al foco deja toda su energía y luego regresa pues ya a recargar energía nuevamente hacia la fuente, en este caso la pila o batería. Muy bien, ahora para que este foco funcione, ¿no es cierto? Obviamente se necesita de todos esos requisitos, ¿no? Que la pila tenga energía hasta que se agote. Bueno, este gráfico nosotros lo vamos a representar, como ustedes ven acá, de esta manera, es decir, la fuente se simboliza generalmente con dos líneas. La línea más grande es el positivo y la línea más pequeña es el polo negativo. El conductor va como está normal y el artefacto que está funcionando con esa energía eléctrica se grafica de esta manera, ¿no? Al artefacto se le manifiesta o se le representa como un resistor, ya que todos los artefactos tienen resistencia en su interior para poder de alguna forma dosificar la cantidad de corriente que está utilizando para funcionar. La corriente, que es manifestado como intensidad de corriente, va a fluir de este modo, como ya les comenté. Y la pila o batería, la fuente, es la zona donde se va a recargar de energía, ¿no? Y bueno, aquí nosotros lo que vamos a encontrar es el potencial eléctrico representado por la letra V. Muy bien, entonces, ¿qué se cumple? Que la resistencia viene a ser el cociente o viene a ser la relación entre el potencial eléctrico con la intensidad de corriente. No olvide que la diferencia de potencial o potencial eléctrico, también se le dice así, o voltaje, también se utiliza ese término, se mide en voltios o volt, y es la intensidad de corriente, se mide en amper, y R es la resistencia eléctrica. ¿De acuerdo? No olvides entonces las unidades correspondientes, ¿ya? Muy bien, entonces jóvenes, vamos a ver primero lo que es la ley de Ohm. Ahora vamos a continuar entonces nosotros con lo siguiente, no olvidándote por favor esa ley tan importantísima. Ahora muchos lo desdoblan, ¿no? Es decir, muchos pasan la intensidad a multiplicar y tienen que potencial o voltaje es igual I por R, también se puede utilizar porque es lo mismo, ¿no? Podemos nosotros también tal vez encontrar en algunos ejercicios gráficas que relacionan el potencial con la intensidad de corriente. ¿Ya? En este caso, también la línea que se obtiene al juntar los puntos de los diferentes valores de potencial e intensidades de corriente, bueno, nos va a dar pues lo que es esta resistencia, ¿no? Es decir, la tangente del ángulo que se forma va a ser pues la resistencia eléctrica. Ya, entonces son dos maneras que suelen muchas veces presentarse en los diferentes ejercicios. Algunos instrumentos de medición que vamos a utilizar, entre ellos está el amperímetro. El amperímetro nos va a ayudar a medir la intensidad de corriente eléctrica que va a pasar por un conductor eléctrico. ¿Ya? Y para que esto funcione, como dice acá la definición,
debe estar conectado en serie con la resistencia. Ya la semana pasada les expliqué la conexión en serie o la conexión en paralelo de dos resistencias o más resistencias eléctricas. En este caso, el amperímetro siempre debe estar en serie con los resistores o la resistencia eléctrica. Al amperímetro se le llama ideal porque prácticamente su resistencia interna es cero. Recuerde que todos los artefactos tienen una resistencia, todos, absolutamente todos. El amperímetro también, al ser un artefacto, en la realidad tienen una resistencia, pero nosotros, al considerar un amperímetro ideal, se asume que la resistencia es igual a cero. ¿Entendido? A eso se llama amperímetro ideal. ¿Y por qué debe ser igual a cero? Para que no altere la cantidad de corriente, ya que si el amperímetro tuviese una resistencia, así sea pequeña, ¿no? La cantidad de corriente que va a pasar por ahí va a ser alterada luego, ¿no es cierto? O va a sufrir algunos cambios. Bueno, no tanto la cantidad de corriente, porque es serie, sino los otros parámetros como el voltaje, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces hay que tener siempre en cuenta ese aspecto. Otro instrumento de medición justo es el voltímetro, que va a medir la cantidad de voltaje, ¿no? Es decir, el potencial eléctrico de un punto respecto a otro punto, y como usted puede ver acá, esta V significa voltímetro, y este se va a colocar en paralelo con la resistencia. Es decir, la cantidad de voltios que hay en este punto, al momento de pasar por la resistencia, se va a desgastar, y la cantidad de voltios que va a salir luego de pasar por la resistencia va a ser diferente, ¿ya? Entonces, el potencial que hay en A respecto al potencial que hay en B son distintos. Entonces, a esa distinción entre los dos potenciales se le llama diferencia de potencial. ¿Entendido? Entonces, para medir esa cantidad de diferencia de potencial, se utiliza el instrumento llamado voltímetro. A diferencia del amperímetro ideal, también hay un voltímetro ideal, pero a diferencia de este amperímetro, la resistencia del voltímetro debe ser infinito, un voltímetro ideal, es decir, debe ser muy, muy alto. ¿Para qué? Para que la corriente no pueda trasladarse por el voltímetro, es decir, no pase corriente por ahí. Si un artefacto tiene una resistencia muy alta, la corriente no va a poder fluir por él, ¿no? Entonces acá el voltímetro ideal también se considera que la resistencia que éste tiene va a ser muy, muy alta. Infinito se le suele decir. Vamos a ver otras leyes aparte de la ley de Ohm, llamada leyes de Kirchhoff o de Kirchhoff, lo llaman algunos, ¿ya? Son dos leyes. La primera es ley de los nudos, algunos lo llaman nodos, o bueno, no hay problema como usted lo llame. En este caso, cuando se tiene varios conductores eléctricos que coinciden en un punto, siempre va a ocurrir que algunos de ellos van a llevar corriente al punto y otro grupo va a sacar corriente de ese punto. Lo que se va a cumplir es que la cantidad de corriente que ingresa es la misma que la cantidad de corriente que sale del punto. Por ejemplo, acá podemos ver en el gráfico que por estos dos conductores que están en la parte superior ingresan corrientes I1 y I2, y por el otro conductor que está en la vertical, en la parte inferior, está saliendo una corriente que es I3. Se va a cumplir que I3 va a ser la suma, I3 que es la salida, va a ser la suma de las dos corrientes que están ingresando. ¿Ya? Entonces acá en general, sumatoria de intensidades que entran al nudo es igual a sumatoria de intensidades que salen del nudo. Muy bien, esa es la primera ley de Kirchhoff o de Kirchhoff. Vamos a ver ahora la segunda ley. Esta ley es bastante utilizada, suele presentarse mucho en los exámenes de admisión en San Marcos, suelen utilizarlo mucho, ¿no? En Villarreal, etcétera. Así que vamos a tener que aprenderlo y es bastante útil, ¿no? Por ejemplo, acá nosotros tenemos un circuito. Recuerde que un circuito simple es un circuito que solo consta de, generalmente, una fuente, ¿no? Y puede tener varias resistencias, ¿no? Puede tener 4 o 5 resistencias, ¿de acuerdo? Se le llama circuito simple
como lo hemos visto en el gráfico 1, ya porque solamente hay una fuente. Pero cuando hay dos o más fuentes, como podemos ver acá, ya, esta significa fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz no es una fuerza en sí, ¿de acuerdo? La fuerza electromotriz es la cantidad de energía que se encuentra en una fuente. Lo que acabo de encerrar en círculo son fuentes, baterías, como ya te dije en el caso anterior, ¿no? Bueno, aquí podemos ver en este circuito, por ejemplo, que hay dos fuentes. Entonces ya no es un circuito tan simple que digamos, ¿no? Ya es un poco más, digamos, complejo. Entonces, para esos casos se aplica las leyes de Kirchhoff, ¿no? Llamado ley de mallas. ¿Qué es una malla? Es un circuito cerrado. Por ejemplo, este circuito es de una malla. Podemos nosotros encontrar circuitos de 3 mallas. Por ejemplo, acá puedo encontrar otra resistencia, y por acá de repente otra fuente, ¿no? Sí, acá hay un circuito de 3 mallas, 1, 2 y la grande, ¿no? Que sería 3 mallas. Y así podemos encontrar circuitos más complejos. Entonces, para cada uno de ellos, Kirchhoff detalló algunas propiedades que se cumplen respecto a la ley de mallas, lo cual simplemente es, pues, tener en cuenta lo que yo te voy a decir, que cuando se representa una fuente, la línea grande es de polo positivo y la línea pequeña es de polo negativo. Eso es lo único que tienes que tener en cuenta, además de que la corriente siempre va a salir del polo positivo y va a ingresar por el polo negativo. ¿Ya? Eso es importante para poder, digamos, explicar o comprender esta segunda ley. No te lo voy a explicar ahora, así nada más te lo voy a mencionar brevemente. Dice que la sumatoria de fuerzas electromotrices, ¿no? o la sumatoria, si usted lo quiere decir así, de diferencia de potenciales, es igual a la sumatoria de las intensidades de corriente, ¿ya? Pero nosotros vamos a plantearlo en un problema para que puedas entenderlo. También se suele decir que la sumatoria de diferencia de potenciales, ¿no? Es nulo, ¿ya? Entonces, esto te lo voy a explicar yo luego en un ejercicio. Entonces, no te olvides esta segunda ley que es bastante utilizada en los diversos ejercicios. Hace rato te mencioné la palabra potencial eléctrico. El potencial eléctrico manifiesta la cantidad de energía que pasa por un conductor. No es lo mismo potencia eléctrica. Muchos a veces tienen ahí problemas de comprensión. Potencial se refiere a la cantidad de energía que se está transportando por un conductor eléctrico. Este va a ir cambiando según va encontrando resistencias. ¿Me dejo entender? La intensidad de corriente es otra cosa. La potencia eléctrica no tiene que ver con el potencial eléctrico. La potencia eléctrica, jóvenes, como acá se dice, mide la rapidez con la cual un artefacto o cualquier otro, digamos, equipo que funcione con corriente eléctrica, ¿no? Mide la rapidez, cómo va a consumir la cantidad de energía en un determinado tiempo, ¿no? Por ejemplo, yo te pongo aquí este caso. Si usted tiene una pila o dos pilas, por ejemplo, pequeñas, y van a hacer funcionar una linterna, y las pilas duran pues 1 hora haciendo funcionar una linterna. Luego compras 2 pilas similares a los que utilizó usted y utilizas otra linterna con un foco, digamos, que alumbre más, ¿no? Y en este caso, la duración de la utilidad de la linterna va a ser media hora, es decir, estaba durando menos que la linterna anterior, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, ahí es donde se habla de potencia eléctrica, ¿no? Mientras, por ejemplo, la linterna que utilizamos primero, el foco alumbra menos, la segunda linterna el foco alumbra más. Esa diferencia de alumbramiento, vamos a decirlo así, de luminosidad, ¿no? Se relaciona con la potencia. Y ahí te quiero explicar, por ejemplo, los que utilizan foco o fluorescentes, ¿no? Antiguamente nosotros sabíamos que en casa se utilizaban los focos
y estos venían de diferentes potencias. Actualmente también tienen así focos ahorradores, ¿no? De 9 watts, de 20 watts, de 30 watts, fluorescentes de 40 watts. Es decir, esa cantidad en watts es la potencia que consume, ¿de acuerdo? Es decir, mientras más watts tenga, más potencia tendrá el artefacto, pero a su vez va a ser más consumidor. Entonces, por eso, si usted tiene un foco de 100 watts en casa, cámbielo por un foco, por un foco ahorrador, o en todo caso por un foco LED de 9 watts, porque fíjate cuánto te ahorrarías, ¿no? Muy bien, entonces muchachos, ya he hecho la diferencia de potencia con potencial, no es lo mismo. Y bueno, la potencia eléctrica en un circuito simple, como usted lo puede ver acá, ¿no? Se puede hallar multiplicando la diferencia de potencial V por la intensidad de corriente. O también la intensidad al cuadrado por la resistencia, o también la diferencia de potencial al cuadrado sobre la resistencia. Todas estas fórmulas se obtienen utilizando la ley de Ohm. ¿De acuerdo? Entonces no te olvides, P es potencia eléctrica, se mide en watt. V es voltaje o diferencia de potencial, que se mide en voltios, y es la intensidad de corriente en ampere, en honor a André Marie Ampère, y R es la resistencia eléctrica, que se mide en ohm, en honor a George Simon Ohm. Muy bien, vamos a hacer los problemas, a ver, eso es lo que quiero yo explicarte. Entonces, calcula la intensidad de corriente eléctrica en A, que circula en el circuito. Bueno, nos pide la intensidad de corriente. Para nosotros resolver, como ya te expliqué en la clase pasada, ¿no? Habían dos formas de colocar los circuitos. Uno era en serie y la otra era en paralelo, ¿no? Mejor dicho, las resistencias, disculpen. En este caso, las resistencias de 7, de 2 y de 1 están en serie porque están uno detrás del otro. O si usted quiere colocar puntos, por ejemplo, acá colocas el punto A, acá ya no va a ser A porque hay una resistencia en su camino, va a ser B. Entonces, sigues avanzando a la derecha, encuentras una resistencia, el punto cambia, ¿sí? Sigues bajando, hay una resistencia, por lo tanto el punto va a cambiar. Si no hubiese nada entre C y D, el punto C se sigue manteniendo, ¿no es cierto? Entonces acá, pues tú ves que todos los resistores están en puntos diferentes y eso significa que las resistencias están en serie. ¿Y cómo se halla la resistencia equivalente cuando están en serie? Bueno, circuito en serie, ahí lo estamos viendo, ¿no? La resistencia equivalente simplemente va a ser la suma algebraica de las resistencias presentes, es decir, 7 más 2 más 1, lo cual sería 10 ohmios. Y en lugar de graficar las tres resistencias, simplemente vamos a graficar nosotros la resistencia que hemos obtenido, es decir, esta de acá. Ya no hay necesidad de graficar las otras dos y vamos a graficar esta resistencia equivalente, cuyo valor usted sabe ya por la solución que se ha dado, que va a ser igual a 10 ohmios, ¿no es cierto? Ese es el valor de la resistencia que hemos encontrado. Pero a nosotros no nos piden hallar la resistencia equivalente, sino nos piden calcular la intensidad de corriente eléctrica. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros en este problema. Entonces, ¿cómo se puede calcular la intensidad de corriente eléctrica? Bueno, utilizando nuestra ley de Ohm, ¿no? Ahí dice, ¿no? Que dice Ohm que el potencial o el voltaje es igual a intensidad por resistencia. Y bueno, reemplazamos los valores, el voltaje acá es 30, la intensidad es lo que queremos calcular y la resistencia que se utiliza es la resistencia equivalente cuyo valor calculado es 10 y esto pues simplemente va a ser 3 amperes. 4. Determine la resistencia eléctrica R. Al igual que el problema anterior, 6 y R, que son las resistencias, están en serie. Ya te has dado cuenta por qué, ¿no? Está uno detrás del otro, además están en puntos diferentes. Bueno, nos pide acá hallar R, ¿no? Acá tenemos la intensidad que está pasando por el circuito y tenemos también el potencial o el voltaje que es 32 voltios. Entonces, siempre hay que hallar la resistencia equivalente, generalmente se hace eso para todo el circuito. Y como está en serie, 6 con R está en serie, la resistencia equivalente sería 6 más R, ¿no? Y para hallar R también aplicamos la ley de Ohm. No olvides que el nuevo gráfico sería así, ¿no? Ya no vamos a colocar las dos resistencias, simplemente vamos a colocar la resistencia equivalente, que es 6 más R. ¿Entendido? Y acá está el voltaje, que es 32, y la intensidad, que es 4 amperes.
Y bueno, aplicando la ley de Ohm, voltaje es igual a intensidad por resistencia, el voltaje es 32, la intensidad es 4 amperes, acá lo coloco 4, y la resistencia equivalente, acá debería ser resistencia equivalente, que es 6 más R. Bueno, operando todo eso, muchachos, acá le sacas cuarta, ¿no? Te queda 8, acá te queda, bueno, 6 más R, ese 6 pasa a restar, y la resistencia sería, resistencia R que nos están pidiendo sería 2 ohms. Vamos con el problema 6. Calcule la lectura del voltímetro ideal. Fíjate, el voltímetro está acá paralelo a la resistencia de 5 ohmios. Es decir, lo que nos está pidiendo el problema es cuál es el voltaje o la diferencia de potencial, ¿no?, que circula por la resistencia de 5 ohmios. Ojo, no es 24 por si acaso. Bueno, para poder resolver un problema cuando tienes voltímetro, amperímetro, lo que vamos a hacer es olvidarte un rato de este voltímetro. ¿Ya? Así que olvides un ratito. No existe para mí. Lo que está resaltado acá, para mí no existe por ahora. ¿Ya? Así que olvídate que existe. Lo puedes hacer eso, no hay problema. ¿Ya? Esto de acá, profesor, lo que está resaltado, no hay. Ya, no, ya desaparécelo. No hay problema si lo desapareces. Así que no te va a afectar en nada. ¿Sí? Quédate con esto nada más. No hay problema. Y si nos quedamos con lo que no está resaltado, tengo yo dos resistencias que son 3 y 5, que si tú ya lo ves están en serie, ¿no? Por lo tanto, hay que calcular pues la resistencia total, la resistencia equivalente, ¿no? Entonces, para hallar esa resistencia equivalente, simplemente sumamos 3,5, que me va a dar 8 ohmios. Ahora, vamos a aplicar la ley de Ohm nosotros para hallar la intensidad de corriente que está pasando por este circuito. Olvídate de lo que está de amarillo, te estoy aclarando eso. La intensidad de corriente que pasa por este circuito no sabemos y nos hace falta para poder hallar lo que marca este voltímetro. Bueno, acá en el circuito tenemos 24 de voltaje que está pasando por todo el circuito, ¿no? O que tiene la fuente, mejor dicho, que es igual a la intensidad, que no sabemos cuánto es, por la resistencia equivalente que hemos hallado, que es 8, ¿no? Con eso hallamos la intensidad que está pasando por el circuito, que es de 3 amperes. Entonces, usted no olvide que la intensidad está bajando por acá, ya que no te olvides que la intensidad de corriente sale del positivo, ¿no? Y va al negativo, ¿no? Este sería su salida, ¿no? Su forma de transportarse de la intensidad de corriente, ¿no es cierto? Bueno, ya está ya. Ahí es la intensidad de corriente. Profesor, no me piden a mí la intensidad de corriente, sino lo que marca el voltímetro. ¿Qué mide el voltímetro? El voltímetro mide el voltaje. Es decir, nosotros tenemos que hallar cuántos voltios está pasando por ese punto, por esa resistencia de 5 ohmios. Y bueno, lo que vamos a hacer nosotros, muchachos, entonces es lo siguiente. Ahora sí, voy a considerar el gráfico. Ya, voy a olvidar de todo esto, ya sabes cómo va la intensidad de corriente. Voy a colocar los puntos A y B. El voltímetro se va a colocar entre los puntos A y B. ¿De acuerdo? Es decir, en A va a haber un potencial y en B va a haber otro potencial. Por ejemplo, si en A encuentro un potencial de 100 y en B encuentro un potencial de 80, el potencial que va a pasar por 5 será la resta de los dos. Por eso se llama diferencia de potencial. Bueno, pero en este caso vamos a utilizar nosotros la ley de Ohm nuevamente. ¿Por qué? Porque desde A hasta B, ¿no?, está pasando la corriente que es 3 amperes, hay una resistencia de 5 ohmios y se puede calcular la diferencia de potencial desde A hasta B. ¿Cómo? Multiplicando la intensidad que pasa desde A hasta B por la resistencia que hay desde A hasta B, es decir, 5 ohmios, ¿no? Es decir, el voltaje desde A hasta B será 3, que es la intensidad que pasa, por 5, que es la resistencia que hay entre A y B. Por lo tanto, haciendo este producto tendríamos 15, sería la respuesta al problema 6, 15 volts. Siguiente ejercicio, en el circuito mostrado determina la intensidad de corriente eléctrica que suministra la batería. Bien, muchachos, nos piden la intensidad de corriente en este circuito, ya que representa una batería. Pero como usted ya habrá notado en los problemas anteriores, para hallar la intensidad de corriente que pasa por el circuito, se necesita conocer la resistencia equivalente. Y acá tengo 3 resistencias. Y ojo, no vayas a pensar que están en serie.
¿Cómo sabemos si están en serie o están en paralelo? Bueno, te voy a enseñar un criterio llamado el criterio de puntos. Como ya te dije, si yo en un conductor veo que no hay ninguna resistencia, a este punto lo llamo A y al otro extremo lo voy a seguir llamando A porque no hay ninguna resistencia. Pero si en un conductor encuentro una resistencia entre dos extremos, a este punto lo llamo A y el otro punto ya no va a ser A, va a ser otro diferente, puede ser B o C. ¿Ya? Estos puntos en realidad simbolizan la cantidad de potencial eléctrico que pasa por esos puntos. ¿Ya? Pero nosotros lo vamos a llamar puntos nada más. Entonces los puntos se mantienen cuando no hay nada entre ellos, pero cambian cuando hay algún resistor entre ellos. Con ese criterio vamos a utilizar nosotros el método de los puntos y vamos a ser estratégicos. Vamos a llamar este puntito A, este puntito donde coinciden estas líneas. Entonces, si vamos por arriba, el punto en la otra esquina sería A. ¿Ya? Fíjate, porque acá no hay nada. Entonces, si la corriente va avanzando por acá, estamos haciendo nosotros una hipótesis de que por ahí va a avanzar la corriente, también sería A, ya que no hay nada. ¿Te das cuenta? Baja la corriente y acá también sería el punto A. ¿De acuerdo? Ahora, si la corriente va a la derecha o va a la izquierda, se va a encontrar con resistores. Y bueno, ahí tiene que cambiar el punto, pues. ¿Entendido? Muy bien, dejo ahí esos 4 puntos y ahora voy a encontrar otro punto. Como te dije, ¿no? Vamos a poner que la corriente va desde acá, desde A hasta por allá, encuentras que hay un resistor. Por lo tanto, el punto que sigue ya no va a ser A, lo voy a cambiar por un punto B. Pero si me fijo, este punto B, por acá puede pasar corriente y hasta abajo va a seguir siendo B. Voy hacia la derecha, va a seguir siendo B porque no hay ningún resistor. Y si subo, va a seguir siendo B porque acá tampoco hay ningún resistor. Entonces, ahora quiero que veas las resistencias de 6 ohmios. Las resistencias de 6 ohmios están todos entre A y B. El primero entre A y B, el segundo entre B y A, pero es lo mismo A y B en este caso. Y el tercero también entre A y B. Teoría. Cuando un grupo de resistores están o se encuentran entre los mismos puntos, se dice que están en paralelo. Y nosotros vamos a hallar la resistencia equivalente en función a ello. Acá tengo los puntos A y B y voy a colocar las 3 resistencias porque las 3 están entre A y B. Empiezo con la primera, que puede ser esta de acá, de 6 ohmios. Otra debe estar en paralelo, ¿no? Y la voy a colocar más arriba, que sería la segunda. Y la otra la voy a colocar más abajo, que sería la tercera. Fíjate que aquí las 3 resistencias están en paralelo porque se encuentran entre los mismos puntos, teoría de la clase de la semana pasada. Y bueno, cuando las resistencias están en paralelo, ¿no? Se puede encontrar la resistencia equivalente de las 3 utilizando pues su fórmula, es decir, 1 sobre resistencia equivalente será igual a la sumatoria de las inversas también de la resistencia, es decir, un sexto más un sexto más un sexto, desarrollando todo eso, muchachos, ¿no? Me va a quedar 3 sextos, y bueno, haciendo la operación, la resistencia equivalente acá sería de 2 ohmios, ¿de acuerdo? Es decir, toda la resistencia equivalente de esta zona que está abajo simplemente es 2 ohmios. Fíjate muy bien cómo he utilizado entonces el criterio de los puntos. Ahora sí, yo no quiero la resistencia equivalente, sino lo que se necesita en este ejercicio es la intensidad de corriente que pasa por el conductor. Para ello vamos a utilizar la ley de Ohm, porque el voltaje es igual a intensidad por resistencia, obviamente la resistencia equivalente. El voltaje es 10, lo reemplazamos, la intensidad es lo que queremos calcular y la resistencia es 2 que hemos obtenido nosotros de aquí, de esta reducción, ¿no? Por tanto, la intensidad sería de 5 amperes. Último problema, calcula la lectura que marca el amperímetro. Muy bien, acá el amperímetro está colocado en serie y eso debe mantenerse como tal. ¿Qué hacemos en este ejercicio? Si te das cuenta, aquí ya tenemos más de una fuente, tenemos 1, 2, 3. Bueno, acá ya no vamos a aplicar pues directamente lo que habíamos visto en los problemas anteriores, ¿no? Donde solo se presentaba una fuente. Cuando se presenta una fuente, fácil, tú hallas la suma de todos ellos, tienen la resistencia equivalente y se acabó. Se puede hacer eso, pero yo te voy a enseñar este desarrollo del problema 9 utilizando la ley de Kirchhoff o de Kirchhoff, la segunda ley de Kirchhoff, la ley de mallas. Así que fíjate cómo es su aplicación.
Para aplicar esta ley, primero nosotros vamos a fijarnos en las fuentes. Hay 3 fuentes, como ya lo hemos visto hace un momento, y nos vamos a concentrar en la más alta, la más grande, en este caso 75 volts. Luego de ello, voy a, digamos, colocar los polos. Es decir, usted sabe, por ejemplo, vamos a asumir, olvídate de las demás fuentes. Usted sabe que el polo positivo es el más grande y el polo positivo es la raya más pequeña. Por lo tanto, la corriente va a ir en este sentido, ¿no? Hacia abajo. Así va a salir la intensidad de corriente. ¿Entendido? Eso es importante. ¿Qué más? Luego se va a polarizar, es decir, colocar los polos. Bueno, acá sabe que es más y este va a ser menos. Y voy avanzando según va a avanzar mi corriente también. Mi corriente, ojo, supuestamente va a avanzar en este sentido. Profesor, y si lo hago avanzar en el otro sentido, no hay problema, igual te va a salir el ejercicio. ¿Entendido? Pero tenga cuidado siempre en los signos. Si la intensidad de corriente debe ir así, por la fuente, debe ir así, no lo puedes colocar al otro lado. Pero si por acá encuentras otra fuente y tiene su signo positivo a la izquierda, entonces la intensidad iría por la izquierda. ¿De acuerdo? Así que no hay problema. Bueno, acá es más, por lo tanto, cuando llegue acá la intensidad, si voy avanzando, llega a esta resistencia de 5. Entonces, las resistencias también se van a polarizar. ¿Cuál es más y cuál es menos? Va a ser más, ojo, la intensidad va a ir en este sentido, ya te dije, ya va a ir por acá, va a bajar, va a regresar, va a subir y así, va a ser este ciclo, ¿no es cierto? Ya, entonces, más es arriba, porque por arriba va a ingresar la corriente, ¿entendido? Y por abajo va a salir. Ya, es decir, por donde ingresa se coloca más y por donde sale la intensidad es menos. Y cuando llegas a las fuentes, ahí sí tienes que colocar su polaridad correspondiente, es decir, más en el más grande y menos en el pequeño. Acá igual la intensidad va a llegar acá, no te olvides que la intensidad va a ir en este sentido por acá, por lo tanto más sería por aquí, entra por el más y sale por el menos. Llegué aquí a una fuente, más en el grande y menos en el pequeño, en la fuente no va a cambiar. Llegué a esta resistencia, más por acá porque la intensidad va a subir, entonces más por acá y menos por arriba. Y por último, la intensidad por acá va a llegar más por la izquierda y menos por la derecha. Luego de colocar los polos, nosotros vamos a aplicar pues lo siguiente. Voy a escoger un punto cualquiera, vamos a suponer que sea este punto de arriba, puede ser cualquiera de los puntos, y voy a avanzar de este punto hacia la derecha. Ya puede usted avanzar hacia abajo si desea, no hay problema. Yo voy a tomar ese punto de inicio, mi punto de partida, y empiezo aplicando la segunda ley de Kirchhoff. Si voy avanzando, lo primero que me encuentro va a ser esta resistencia, que es de 4 amperes. Perdón, de 4 ohmios. Entonces, lo que yo voy a hacer primero es multiplicar. Cuando encuentro resistencias, lo multiplico por la intensidad. En este caso, como están todos en serie, la intensidad no va a cambiar. Es decir, va a ser 4 por I. Y eso es lo que voy a hacer. Fíjate acá, 4 por I. ¿Y por qué lo pongo más? Porque lo primero que acá encuentro es positivo. ¿Entendido? Y luego va el menos. Luego va menos 75. Fíjate acá el 75. ¿De acuerdo? Primero es menos y luego va más. ¿Y por qué lo pongo menos? Porque lo primero que aparece es menos. ¿De acuerdo? Ahí nos detenemos un rato, muchachos. A ver.